Mi hermano se paró en plena cena de Acción de Gracias, levantó su copa de champaña como si fuera el dueño del mundo y anunció frente a 37 parientes que mis papás habían decidido pasarle el negocio familiar y que yo me quedaría sin nada. Yo solo le di un trago a mi vino, miré directo a mi papá y le solté. ¿Se los digo yo o prefieres tú? Ethan, mi hermano, estaba ahí parado, luciéndose como rey coronado, sonriendo como si todo le perteneciera y disfrutando el aplauso de tías que ni recordaba, tíos chifladores y primos que celebraban como si fuera una ceremonia histórica. Mi mamá, con la servilleta en la cara, lloraba de orgullo. Mi papá, sentado en la cabecera, tenía esa cara de satisfacción de quien cree que ya aseguró su legado. Yo no aplaudí. Dejé mi copa en la mesa, despacito, asegurándome de que el sonido retumbara en la madera de caoba que mi abuelo talló hace 6 décadas. Me le quedé viendo a mi papá y le dije, firme, papá, ¿se los digo ahora o quieres hacerlo tú? El cuarto se quedó mudo de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. El tenedor de mi papá sonó durísimo contra el plato. La cara de Ethan pasó de confundido a molesto y luego, casi asustado, ¿decirnos qué, Ava? ¿Qué podrías tener tú para decirnos? Metí la mano en mi bolsa de mensajero, como si no trajera ahí los secretos de la familia, y saqué un sobre manila. Ábrelo. Desde los 12 años, mi familia decidió borrarme de sus historias. Ese fue el año que murió el abuelo Walt, y mi papá nos sentó a todos en la sala de esta casa para anunciar que Ethan iba a heredar Bennett Industrial Solutions cuando fuera mayor. Así es como debe ser, dijo, como si fuera una ley de la naturaleza y no su decisión. Este negocio es para los hombres, así quiso tu abuelo. Pero yo sabía que mentía. El abuelo jamás dijo eso. Él me enseñó a leer estados financieros desde niña y pasaba horas mostrándome cómo funcionaba la empresa, contando anécdotas de cómo la levantó desde cero. Pero yo era una niña. ¿Qué podía hacer? Le pregunté. ¿Y yo qué? Mi papá solo se rió como si fuera broma. Mi vida, tú vas a crecer, casarte, formar tu propia familia. Tu hermano es el legado. Algún día serás la esposa de alguien. Eso ya es suficiente herencia. Desde ahí me volví invisible. A Ethan lo mandaban a campamentos de liderazgo, seminarios de negocios y hasta a concursos de emprendedores donde presentaba ideas mías, solo que en su voz. Yo solo hacía trabajo de archivo y cuando preguntaba algo, me daban una palmadita en la cabeza. A los 16, pasé semanas armando una propuesta para ahorrar costos en manufactura con todo lo que el abuelo me enseñó, más lo que yo investigué. Se la entregué a mi papá con toda la esperanza de que por fin me vería, pero ni la leyó. Solo hojeó las hojas y se la dio a Ethan. Preséntalo en la junta. Te va a servir para cuando tú mandes aquí. Ethan la leyó al pie de la letra, aunque ni entendía la mitad. Cuando le preguntaron sobre depreciaciones, se quedó en blanco hasta que mi papá le salvó la pregunta. Igual todos lo aplaudieron. Esa noche lloré horas, y ese día decidí que si no me daban un lugar, yo iba a construir el mío y que algún día les iba a comprar la mesa. A los 18 me fui de la casa con una beca a Wharton, 3 chambas de medio tiempo y ni un peso de apoyo familiar. Nadie fue a mi graduación, nadie me ayudó a mudarme, nadie me llamó para ver si estaba bien. Lo único fue un mensaje de mi mamá. Suerte, mi vida. Avísame cuando llegues. Nunca llamé y ellos ni cuenta se dieron. Me gradué con honores en finanzas, me contrató Morrison & Associates, una firma top de Wall Street, y empecé ganando más de lo que jamás había visto. Ahí nadie fue a mi graduación, pero ya no me importaba. Mi trabajo era encontrar empresas con problemas antes que los demás, analizar números, ver lo que otros no veían. Era tan buena que a los 28 ya era asociada senior y a los 31, directora de un equipo de 12. Hace 3 años, vi un nombre conocido en la lista de adquisiciones de un cliente, Bennett Industrial Solutions, la empresa de mi familia, que estaba en venta y en problemas. El reporte era demoledor. Ingresos abajo, mercado perdido, deudas por todos lados. Lo que mi abuelo construyó estaba en ruinas y nadie me había dicho nada. Llamé a mi papá y me contestó seco. Eso es cosa de hombres, Ava. Tú no lo entenderías. Le escribí a Ethan y solo me puso, jaja, tú sigue en lo tuyo, hermanita. Esto está bajo control. Pero era obvio que no tenían el control y, lo más fuerte, fue darme cuenta de algo en los papeles. Mi abuelo nunca consolidó la propiedad y cuando murió, sus acciones se repartieron según su testamento. Pero no todas eran para mi papá como todos creían. Varias acciones se repartieron entre empleados jubilados que ayudaron a levantar la empresa, viejos socios que apostaron por el negocio desde el principio, primos lejanos que prestaron dinero en momentos difíciles, y hasta un fideicomiso benéfico que mi abuelo creó para los hijos de los trabajadores de la fábrica. Mi papá solo tenía el 31% de Bennett Industrial Solutions. Siempre se comportó como si fuera el dueño absoluto, pero la verdad es que ni de cerca lo era. Y de repente, se me ocurrió un plan. La primera llamada fue para Victoria Chen, abogada corporativa en Sullivan & Cromwell, con más de 2 décadas de experiencia en adquisiciones hostiles y pleitos entre accionistas. ¿Esto es legal?, le pregunté después de contarle mi idea. ¿Comprar acciones de una empresa privada a quienes quieran vender? Totalmente legal. La cuestión es si logras que suficientes accionistas te vendan. ¿Cuánto necesito para tener el control? El 50% más una acción. Eso te da la autoridad para poner y quitar al director general, aprobar decisiones importantes y, en resumen, manejar el negocio como tú quieras. ¿Y mi familia no podría pararme? Victoria se quedó pensando. Escuché cómo analizaba la situación. Si compras la mayoría con vendedores dispuestos y todo está en regla, no pueden hacer nada. Tal vez intenten impugnar alguna venta, alegar algo raro, pero si todo está en orden y bien notariado, no ganarían. Perfecto.
Hazme los contratos de adquisición, términos normales, precio justo según el desempeño actual de la empresa, que por cómo andan las finanzas tampoco va a ser muy alto, dijo Victoria. No, no lo será. El primer accionista al que contacté fue Harold Holloway, ingeniero jubilado de Bennett Industrial con 37 años en la empresa. Tenía el 4.2%, acciones que mi abuelo le dio como bono de jubilación en el 87. Harold, de 83 años, vivía en una residencia para adultos mayores en Connecticut. Su hija me ayudó a armar la llamada. Señor Holloway, soy Ava Bennett. Walter Bennett era mi abuelo. La pequeña Ava, su voz temblaba un poco, pero noté el cariño. Claro que me acuerdo de ti. Ibas a la fábrica con Walt. Te dejaba en su oficina con una calculadora y un montón de cuentas. ¿Te acuerdas? Por supuesto que sí. Walt hablaba de ti todo el tiempo. Decía que tenías la cabeza para este negocio, que un día tú deberías estar al frente. Se quedó callado un momento. Me dio mucha tristeza cuando supe lo que pasó después de que él murió. No fue justo como te trataron. Sentí un nudo en la garganta. Señor Holloway, le hablo porque quiero comprarle sus acciones de Bennett Industrial, al precio justo, según las finanzas actuales. ¿Y para qué quieres acciones de ese desastre? La empresa lleva años en picada. Tu hermano no da una y tu papá no lo acepta. Justo por eso las quiero. Quiero arreglar lo que ellos han echado a perder. Hubo silencio. Luego, una risa seca. Walt siempre decía que tú regresarías, que encontrarías la forma. Otra pausa. Te las vendo, pero no por el dinero, porque tu abuelo hubiera querido que tú las tuvieras. Una semana después, ya teníamos todo firmado y notariado. El 4.2% de Harold Holloway era mío. Uno menos. Faltaban muchos. En los siguientes 18 meses hice 47 llamadas a accionistas repartidos por todos lados. Martha Chen, una viuda en Kansas, lloró cuando le marqué. Su esposo fue uno de los primeros socios de mi abuelo. Metió $15,000 en el 62, cuando todo era apenas un sueño. Eso se volvió el 3.7% de la empresa. Mi esposo siempre decía que Walter era el hombre más honesto que conoció, me contó. Le dolería ver en lo que se convirtió la empresa. Un primo que ni conocía, Douglas Bennett, hijo del hermano de mi abuelo, se rió cuando mencioné a Ethan. Ese chamaco no podría ni con un puesto de limonada. He ido a 3 juntas en 10 años y siempre dice algo que me da vergüenza ajena. Douglas tenía el 2.1%. Lo firmó sin pensarlo. Patricia Reyes, contadora jubilada, trabajó 29 años en la empresa y tenía el 1.8% por el plan de acciones para empleados. Tu abuelo fue el mejor jefe que tuve, me dijo. Tu papá no, y tu hermano menos. 1 a 1, firmaron. Todo en privado, sin hacer ruido, sin anuncios ni escándalos. Pura documentación, transferencias bancarias y poco a poco, el poder se iba acumulando. Victoria Chen revisó cada transacción, todas las firmas, bien notariadas, cada traspaso de acciones, registrado con el agente de transferencias, así que, si a alguien le daba por revisar, ahí estaba mi nombre en los registros corporativos. Nadie lo hizo. Mi papá estaba demasiado ocupado tratando de salvar el barco que se estaba hundiendo, mi hermano muy entretenido presumiendo logros ajenos, y el resto del consejo solo cuidaba su lugar, sin darse cuenta de que la estructura de la empresa cambiaba por completo ante sus narices. Para noviembre, ya tenía el 44.3%. Me faltaba llegar al 50.1%, y sabía exactamente de dónde sacar el resto. Ray Carter fue el mejor amigo de mi abuelo. Se conocieron en la Guerra de Corea, fundaron Bennett Industrial juntos en un garage rentado en el 59, y tras 40 años de sociedad, levantaron un imperio. Cuando mi abuelo murió, Ray se retiró. Ahora, a sus 87 años, vivía en una residencia en Vermont, pero seguía lúcido como siempre. Tenía el 7.1% de la empresa, acciones que guardaba más como recuerdo de su amigo que como inversión. Fui a Vermont la semana antes de Acción de Gracias. Me senté con Ray en su departamento lleno de fotos. Su vida, su esposa, sus hijos, sus nietos y en una esquina, una foto vieja de 2 jóvenes frente a un garage con un letrero pintado. Bennett Carter Manufacturing. Te pareces mucho a él, me dijo Ray al verme. A Walt, digo. Los mismos ojos, la misma terquedad. Necesito su ayuda, señor Carter. Dime, Ray. Así me decía tu abuelo. Ray, respiré profundo. Necesito comprarle sus acciones. Quiero tomar el control de la empresa antes de que mi papá y mi hermano la acaben de destruir. Ray me miró por un buen rato. Luego abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta vieja, amarillenta, amarrada con una liga. Walt me entregó esto 6 meses antes de morir. Me pidió que lo guardara hasta que llegara la persona adecuada, dijo, dándome la carpeta. Dentro había una carta escrita a mano, fechada hace 23 años, con la letra de mi abuelo. Ray, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y seguramente te preguntas qué hacer con tus acciones. Tengo el presentimiento de que las cosas no saldrán como yo esperaba después de mi muerte. Richard no tiene visión, y Ethan no tiene carácter, pero Ava sí. Ella tiene lo necesario, tiene ambas cosas. Si alguna vez se acerca a ti, y creo que lo hará, dale todo el apoyo que necesite. Ella es quien debe quedarse al frente de esta empresa. Siempre fue así. Tu amigo, Walt. Cuando terminé de leer me temblaban las manos. 23 años. Mi abuelo había previsto todo esto desde hace tanto. Ray acomodó los papeles de transferencia sobre la mesa. Ya los tenía listos. He esperado mucho por ti, Ava. No me hagas arrepentirme de esto. Una semana antes de Acción de Gracias, estaba sentada en mi departamento de Manhattan, revisando los números una última vez. Harold Holloway, 4.2%. Martha Chen, 3.7%.
Douglas Bennett, 2.1%. Patricia Reyes, 1.8%. Otros 17 accionistas, 32.4%. Ray Carter, 7.1%. En total, 51.3%. Tenía la mayoría, el control absoluto, autoridad legal para nombrar y remover al director general, aprobar o rechazar decisiones importantes y darle un giro completo al destino de la empresa. Yo era la dueña de Bennett Industrial Solutions y nadie en mi familia lo sospechaba. Esa noche le hablé a Victoria Chen. Ya está, necesito que vengas a la cena de Acción de Gracias. ¿Quieres que lleve documentos legales a una comida familiar? Quiero que estés ahí como testigo y para responder cualquier duda que surja. Victoria soltó una risa. Esto va a ser el mejor momento de tu carrera, o el peor, quizá las dos cosas. La cena fue en casa de mis papás, donde crecí, en el mismo comedor donde mi papá anunció, hace 23 años, que yo nunca iba a heredar nada. Llegué a las 2 de la tarde con una botella de vino y mi maletín de piel. Victoria llegó por su cuenta. Se la presenté a mis papás, que no entendían nada, como una colega de Nueva York sin planes familiares para el festejo. La comida fue el típico caos. Niños corriendo, tías en el chisme, tíos discutiendo de americano, mi mamá preocupada por el pavo, mi papá hablando de los retos empresariales y cuidando cada palabra para que nadie notara lo mal que iban realmente las cosas. Ethan estaba en modo estelar, presumiendo el traje nuevo que seguro compró solo para la ocasión y soltando indirectas toda la tarde sobre grandes anuncios y cambios emocionantes para la empresa. Yo solo esperé. El anuncio llegó entre el plato fuerte y el postre. Mi papá se puso de pie y le dio un golpecito a su copa para llamar la atención. Tengo algo importante que compartir. Después de 40 años de construir Bennett Industrial, he decidido que es momento de pasar la estafeta a la siguiente generación. Hubo murmullos de aprobación, así que me da mucho gusto informarles que a partir del 1 de enero voy a ceder mis acciones y mi puesto de director general a mi hijo Ethan. En ese momento, Ethan se levantó triunfante, copa en mano. Mamá y papá me entregan la empresa. A la hermanita no le toca nada. Todos aplaudieron. Dejé mi copa sobre la mesa. Papá, ¿quieres que les cuente yo o prefieres hacerlo tú? Ethan abrió el sobre con esa actitud de siempre, esperando algo sin importancia, una simple queja sin peso. Empezó a leer. Le vi la cara transformarse de desconcierto a incredulidad y luego al puro horror, como una mancha que se va extendiendo. ¿Qué? ¿Qué es esto? La empresa no se está entregando a ti, dije levantándome con calma, porque papá no tiene acciones suficientes para ceder nada. Caminé alrededor de la mesa repartiendo documentos, contratos de transferencia, certificados notariales, un desglose completo de los accionistas actuales. El abuelo nunca consolidó las acciones de Bennett Industrial. Cuando falleció, se repartieron entre decenas de personas, ex empleados, viejos socios, familiares, fideicomisos de beneficencia. Papá controla el 31%. Eso no alcanza ni de lejos para hacer la transferencia unilateral que acaba de anunciar. El rostro de mi papá se puso blanco. Esas acciones están regadas. Es imposible reunirlas. Llevamos 20 años operando como si fuéramos los dueños. Sí, operar no es lo mismo que ser dueño. Hay una gran diferencia. Saqué el último documento. Desde la semana pasada, yo tengo el 51.3% de Bennett Industrial Solutions. Soy la accionista mayoritaria. Legalmente, yo controlo la empresa. Se hizo un silencio absoluto. Alguien dejó caer un tenedor. Un niño preguntó algo y de inmediato lo callaron. Mi mamá tenía la mano en el pecho, como si no pudiera respirar. Victoria se puso de pie. Soy Victoria Chen, abogada corporativa en Sullivan & Cromwell. He asesorado a la señorita Bennett en esta adquisición durante los últimos 18 meses. Todo está debidamente documentado, notariado y registrado. La transferencia de propiedad es incuestionable. Ethan dio un paso atrás y tiró la silla. Esto es un fraude. No puedes simplemente... No es fraude, respondió Victoria con toda tranquilidad. Es una adquisición legítima de acciones, a vendedores dispuestos y al valor justo de mercado. Cada accionista que contactó la señorita Bennett vendió por decisión propia. De hecho, muchos estaban encantados de hacerlo. Los engañaron, los manipularon. Tengo grabadas todas las llamadas con cada accionista, repliqué, y en todas explican por qué quisieron vender. ¿Quieres escuchar lo que dijeron sobre tu liderazgo, Ethan? Se quedó callado. Mi papá por fin habló, con voz temblorosa. Ava, esto es absurdo. La empresa es mía. Yo la construí. El abuelo la construyó. Lo interrumpí. Tú la heredaste y la has ido hundiendo durante 20 años. Desde que tomaste el mando, los ingresos cayeron 34%, la participación de mercado se redujo a la mitad y los niveles de deuda espantarían a cualquiera. Tú no construiste nada, papá. Solo administraste la lenta destrucción de todo lo que logró el abuelo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Algo dentro de mí se rompió. Después de 23 años de ser invisible, de que me ignoraran, de quedar fuera, todo salió de golpe. ¿Cómo te atreves tú? Cuando tenía 12 años me dijiste que yo no importaba, que nunca sería parte de esta empresa, que mejor me casara y fuera la esposa de alguien porque, según tú, ese era mi papel. Saqué la carta de mi abuelo, la que me dio Ray, y se la puse en la mano a mi papá. El abuelo no pensaba igual. Escribió esto hace 23 años, anticipando exactamente lo que iba a pasar. Siempre supe que a ti te faltaba visión, que Ethan no tenía carácter y que yo era la única que debía estar al frente. Mi papá leyó la carta. Cuando terminó, le temblaban las manos. Esto no prueba. Claro que sí. Prueba que el hombre que fundó esta empresa confiaba en mí. Prueba que llevas 20 años engañando a todos, incluso a ti mismo. Volví a tomar la carta. La junta es el lunes.
Voy a presentar los papeles que acreditan que soy dueña y a pedir que destituyan al actual director general. Ese eres tú, papá. Hasta aquí llegó. Mi mamá se echó a llorar. Mis tías y tíos se quedaron congelados en sus sillas. Los primos se miraban entre ellos, como si no creyeran lo que estaban escuchando. Ethan por fin pudo hablar. No puedes hacerme esto. Esta empresa debería ser para mí. Me preparé toda la vida para esto. Toda tu vida has vivido de los demás. Le solté. Cada idea que has presentado era de alguien más. Cada logro que presumes, lo hicieron otros por ti. Ni un simple puesto de limonada podrías montar sin que papá te llevara de la mano. Y todos los que están aquí lo saben. La propuesta de ahorro de costos de 2008, la que le ahorró a la empresa $2.3 millones, esa fue mía. Papá me la quitó y te la dio. El cambio de estrategia de marketing de 2015, que abrió los mercados asiáticos, ese análisis, esa estrategia, fueron míos. ¿Tu nombre en el plan? El de siempre. ¿El plan de reestructuración que te salvó de la quiebra en 2019? Ese se lo mandé a papá de manera anónima, usando un consultor externo. Jamás supieron que fui yo. Nadie dijo nada. Todo lo que tienes, Ethan, se construyó sobre mi trabajo. Todo. Y ahora voy a recuperar lo que siempre me correspondió. Levanté mi copa de vino, le di un trago despacio y sonreí. Feliz Día de Acción de Gracias a todos. La junta del lunes fue rápida. Presenté los documentos que acreditaban mi propiedad. Victoria guió al consejo por las implicaciones legales. Mi papá trató de objetar, dijo que había irregularidades, intentó todo lo que pudo. La votación quedó 7-2 a favor de destituirlo como director general. Los únicos votos en contra fueron el suyo y el de Ethan. Me nombraron directora general interina de inmediato. Lo primero que hice fue despedir a Ethan. No fue por venganza, bueno, quizá un poco, sino porque sinceramente no estaba preparado para ninguna responsabilidad. Le ofrecí una liquidación más generosa de lo que merecía. 6 meses de sueldo, prestaciones y hasta una referencia positiva si quería buscar trabajo en otro lado. No lo tomó nada bien. No puedes correrme. Es mi derecho de nacimiento. Esta empresa tiene mi nombre. Tiene nuestro nombre, le corregí. Bennett. Y Bennett Industrial Solutions va a sobrevivir porque yo la voy a salvar. Eso es algo que tú jamás pudiste hacer. Se fue furioso. No he hablado con él desde entonces. Salvar la empresa me tomó 3 años. Contraté a Marcus Williams, un experto en rescates empresariales con 27 años de experiencia en manufactura, para que me ayudara con la reestructura. Reorganizamos la operación, recortamos gastos, modernizamos el equipo, renegociamos contratos con proveedores. Nos enfocamos en lo que mejor sabíamos hacer y vendimos las áreas que no daban resultados. Contraté a Sarah Chen, sin parentesco con mi abogada, como directora financiera. Había sido CFO en una empresa Fortune 500 y salió de su retiro porque le gustó lo que yo estaba haciendo. Renovamos toda la empresa, promovimos talento interno que llevaba años invisible, creamos verdaderas oportunidades de crecimiento que no dependían de la familia. Para el segundo año, ya estábamos generando ganancias otra vez. Para el tercero, empezamos a crecer. Los ingresos subieron 23%, recuperamos mercado y lanzamos nuevas líneas de productos. Por fin, la empresa que fundó mi abuelo era lo que siempre debió haber sido. Mis papás nunca se disculparon. Mi mamá llama a veces, platica de cualquier cosa, pero jamás menciona la empresa o lo que pasó. De mi papá, ni una llamada. Me entero por la familia que se la pasa jugando golf, contándole a quien lo quiera oír cómo su hija desagradecida le robó su legado. Pero él nunca entendió que ese legado nunca fue suyo para entregar. Ethan se mudó a Florida, consiguió trabajo como gerente de ventas en una agencia de autos. Su esposa lo dejó a los 6 meses de que lo corrí. Se casó con él por el dinero y el apellido, no por su brillante personalidad. Lo último que supe es que ya está comprometido otra vez, seguramente vendiéndole cuentos a alguien sobre el imperio que según él iba a heredar. Los familiares que aplaudieron el Día de Acción de Gracias se partieron en dos. Unos me buscaron para disculparse y querer retomar contacto. Otros me cortaron por completo, fieles a la versión de mis padres. No tengo problema con ninguno. Cuando el poder cambia de manos, es cuando de verdad sabes quién es quién. Ray Carter murió el año pasado, a los 91. Viajé a Vermont para su funeral. Me senté hasta adelante y di unas palabras sobre su sociedad con mi abuelo y la fe que tuvo en mí. Su hija se me acercó al final. Papá hablaba de ti todo el tiempo en sus últimos meses. Decía que darte esas acciones fue la mejor decisión de su vida. Me dio más que acciones. Le respondí. Me dio permiso de creer que yo tenía valor. Me entregó una cajita. Adentro había una foto vieja, la misma que estaba en el departamento de Ray. 2 jóvenes parados frente a un taller. Por detrás, con la letra de mi abuelo, el inicio de todo, 1959. Ahora la tengo enmarcada en mi escritorio, junto a la carta de mi abuelo. El mes pasado salí en la lista Forbes 50 over 50, líderes empresariales que lograron grandes cosas después de los 50. El artículo me llamó la mujer que recuperó su derecho de nacimiento con paciencia, estrategia y una fe inquebrantable en sí misma. Una reportera me preguntó qué le diría a las jóvenes que sienten que nadie las toma en serio en su familia o trabajo. No esperes a que te den permiso, le dije. No esperes a que alguien te haga un lugar. Construye tus habilidades, tu experiencia, tu influencia. Y cuando llegue el momento, cuando tengas el poder de cambiar las cosas, no dudes.
Toma lo que es tuyo. El artículo se hizo viral. Recibí miles de mensajes de mujeres que han pasado por algo similar, a las que les decían que no eran lo suficientemente buenas, ni tan inteligentes, o que por no ser hombres no iban a llegar lejos, que se conformaran mientras hermanos o hijos menos preparados recibían oportunidades que nunca se ganaron. No pude contestarles a todas, pero leí cada mensaje. Ethan me escribió la semana pasada, después de 3 años de no saber nada de él. Necesito dinero. Me corrieron de la agencia. ¿Podemos hablar? No le respondí. Algunos dirán que es por resentimiento. Tal vez sí, pero después de 23 años de ver cómo mi familia me quitaba todo, se siente justo. Mis ideas, mi trabajo, mi lugar en el mundo. No solo me ignoraron, hicieron todo lo posible por dejarme fuera. Se burlaron de mis sueños. Me trataron como si no valiera nada. Y cuando al fin me defendí, cuando finalmente exigí lo que siempre debió ser mío, resultó que yo era la mala del cuento. Ya no pienso pedir perdón por lograr lo que quiero. Ya no me voy a sentir culpable por salir adelante. Y, por supuesto, tampoco pienso rescatar a quienes se pasaron años intentando hacerme menos. Cada día de Acción de Gracias, la cena es en mi departamento de Manhattan. No con mi familia de sangre, sino con la familia que yo elegí. Victoria Chen, Marcus Williams, Sarah Chen, el equipo directivo de Bennett Industrial. Son amistades y colegas que creyeron en mí cuando los otros no lo hicieron. Cenamos pavo, nos damos las gracias y levantamos la copa por lo que realmente importa. El esfuerzo, la lealtad, la gente que en serio está cuando la necesitas. Cada año alzo mi copa y repito el mismo brindis. Por el abuelo Walt, que siempre supo que yo iba a encontrar el camino de regreso, y por todos los que me dijeron que no podía. Gracias por darme el empujón. Todos nos reímos, brindamos y la noche sigue su curso. Pero a veces, ya de madrugada, cuando todos se han ido y me quedo sola, mirando la ciudad desde mi ventana, pienso en esa niña de 12 años sentada en la sala de su papá, oyendo que jamás sería parte del legado familiar. A veces me gustaría regresar y decirle lo que le esperaba. Decirle que el dolor se va, pero la determinación nunca se le iba a quitar. Decirle que un día, los mismos que la menospreciaron, iban a ver cómo ella se quedaba con todo lo que creían que era suyo. Me gustaría contarle que iba a ganar, aunque tal vez ella ya lo sabía. A lo mejor por eso nunca se rindió. En esa cena de Acción de Gracias, mi hermano se paró y anunció: me voy a quedar con todo. Yo solo di un trago de vino y cambié el final. Hay historias que se escriben solas, y otras por las que tienes que pelear palabra por palabra. A mí me tomó 23 años terminar la mía, pero el final sí valió la pena.